En este video hablaremos sobre las sociedades mercantiles, sus distintos tipos, clasificaciones, conceptos y características de cada una de estas. De manera inicial tenemos el concepto de sociedades, las cuales son una agrupación que existe bajo una denominación o razón social constituida por un grupo de personas, permanentemente o transitoria, voluntaria u obligatoria, que se organizan para combinar sus recursos y sus esfuerzos para destinarlos a la realización de un fin común. Las sociedades se realizan con 4 fines en común, los cuales veremos a continuación. Fines de beneficencia, cuando su objetivo, y como su nombre lo indican, es prestar servicios humanitarios y culturales a algunos sectores de la comunidad sin obtener ningún beneficio económico. Fines no lucrativos, cuando el objetivo no tiene un carácter principalmente económico ni constituye una estipulación comercial. Fines preponderantemente económicos, que no constituyen una especulación comercial. Fines preponderantemente económicos que constituyen una especulación comercial. A continuación veremos los conceptos generales. Concepto de asociación civil. Es un contrato por el cual los asociados se obligan a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de una actividad no económica que no constituya una especulación comercial. Concepto de sociedad civil. Es un contrato por el cual los socios se obligan a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de una actividad principalmente económica que no constituya una especulación comercial. Concepto de sociedad mercantil. La sociedad mercantil es la reunión de personas físicas o morales que se reúnen de manera no transitoria para perseguir un fin común, siempre de especulación comercial o lucrativa. Diferencias entre las sociedades. En la asociación civil tenemos como actividad no económica, mientras que su finalidad no constituye especulación comercial. En la sociedad civil su actividad primordialmente es económica, mientras que su finalidad no constituye especulación comercial. Mientras que en la sociedad mercantil tenemos actividad económica y esta tiene una finalidad que constituye especulación comercial. A continuación veremos la clasificación de las sociedades mercantiles, así como sus conceptos y sus características. Todo esto en base a la legislación mexicana, establecida en la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales son las siguientes: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de comandita por acciones, sociedad cooperativa, sociedad por acciones simplificadas, sociedad de solidaridad social, sociedades anónimas promotoras de inversión, sociedad anónima bursátil. Sociedad en nombre colectivo. Esta se encuentra enmarcada en el capítulo 2, artículo 25. Características. Existen bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios de los socios. Cada socio responde a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. Ninguno de los socios puede ceder sus derechos sin la autorización del resto. Todos los socios participan en la administración cuando no haya un administrador designado. Sociedad en comandita simple. Esta sociedad mercantil se encuentra en el capítulo 3, iniciando en el artículo 51. Como sus características principales es que existen bajo una razón social formada por el nombre de uno o varios comanditarios, y además deben de estar acompañadas por las palabras sociedad en comandita o por la abreviatura S en C. Están conformadas por uno o varios comandatarios que responden a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. También uno o de varios comandatarios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Sociedad anónima. Esta sociedad mercantil se encuentra en el capítulo 5, iniciando en el artículo 87. En sus características encontramos que existen bajo una denominación diseñada libremente, aunque siempre deben figurar las palabras sociedad anónima o la abreviatura SA. Están conformadas por al menos 2 socios, y estos solo tienen la obligación del pago de sus acciones. Cuentan con uno o varios comisarios, designados en la escritura constitutiva o en la póliza de la sociedad anónima. La Asamblea General de la SA aprueba o desaprueba cada una de las acciones realizadas por los fundadores. Sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad mercantil se encuentra en el capítulo 4, iniciando en el artículo 58, y cuenta con las características que existen bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o varios socios. Dicha denominación o razón social debe de estar seguida por las palabras sociedad de responsabilidad limitada
o por la abreviatura SDRL. Si dichas palabras o abreviatura no figuran, entonces el tipo de sociedad mercantil no se considerará de responsabilidad limitada, sino en tipo de nombre colectivo. Sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad mercantil se encuentra en el capítulo 6, iniciando en el artículo 207. En sus características encontramos que existen bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o varios comandatarios. La denominación o la razón social están seguidas por las palabras sociedad en comandita por acciones o por abreviatura S en C por A. Estas están formadas por uno o varios socios comandatarios que cumplen con las obligaciones de modo subsidiario, ilimitado y solidario, así como también de uno o varios comandatarios que solo deben pagar por sus acciones. En las S en C por A se rigen por las mismas reglas de la sociedad anónima, salvo lo contemplado adicionalmente en los artículos 207, 209, 210 y 211. Sociedad cooperativa. Esta sociedad mercantil se encuentra en el capítulo 7, iniciando en el artículo 213. Estas cuentan con su propia legislación especial denominada Ley de Sociedades Cooperativas. En sus características encontramos que tienen como objetivo satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus socios, esto mediante actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se pueden dedicar libremente a cualquier tipo de actividad económica lícita. Las personas extranjeras no pueden figurar en cargos de dirección o de administración. Sociedad por acciones simplificadas. Esta sociedad fue incluida en la Ley General de las Sociedades Mercantiles mediante el decreto con fecha 1403-2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Así, desde el 2018, las SAS están enmarcadas en el capítulo 14, artículo 260, dentro del cual se plasman sus características. Algunas de estas son las siguientes. Características. Existen bajo una denominación formada libremente, aunque de manera obligatoria deben incluir las palabras Sociedad por Acciones Simplificadas o la abreviatura SAS. Están constituidas por uno o más socios, los cuales solo están obligados a pagar por sus acciones. Los ingresos totales anuales no pueden superar los 5 millones de pesos mexicanos. Si este monto es superado, entonces las SAS serán transformadas en otro tipo de sociedades mercantiles. Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Esta, al ser una modalidad de la sociedad anónima tradicional, observa las disposiciones especiales que se contienen en los artículos del 12 al 18 de la Ley del Mercado de Valores y en lo previsto en dicho ordenamiento legal. Se aplica obligatoriamente lo señalado en la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Características. Permite diferenciar los derechos que tiene un socio respecto del otro. Promueve mecanismos para la protección de inversionistas y para los socios minoritarios. La SAPI-DCB es la única sociedad que permite que los socios tengan diferentes derechos entre sí. Permite la participación en la bolsa de valores. Ejemplos de derechos económicos. Derecho al dividendo. Derecho a recibir parte de las ganancias de la sociedad. Derecho de la suscripción preferente. Derecho de preferencia de los actuales socios para comprar, antes que otros, acciones nuevas que emita la sociedad. Derecho de liquidación. Derecho de preferencia para recibir el reembolso de su aportación antes que otros cuando la sociedad se disuelva. En la SAPI-DCB, los socios pueden tener este tipo de derechos en diferentes condiciones para cada uno. Supongamos que el inversionista aporta todo el capital a la sociedad. Es lógico que exigirá tener derechos económicos preferentes, como por ejemplo, al recibir un dividendo extra sobre las utilidades de la empresa o que se le reembolse su dinero antes que a cualquier otra persona en caso de que la sociedad cierre sus operaciones. Ventajas de una SAPI. Estatutos flexibles. Con la SAPI, los estatutos son más flexibles para proteger intereses de minorías que buscan asegurar su patrimonio y los rendimientos de su inversión. Esto facilita las alianzas entre las buenas ideas y el capital necesario para potenciarlas. Trabajar bajo series de acciones. Es que los accionistas pueden conformar una SAPI y establecer bajo qué series de acciones participan cada uno. Esto, en pocas palabras, según el tipo de acción que se posea, se puede tener derechos y ciertos privilegios de administración y votos. Restricciones en venta de acciones. Esto tiene mucho que ver con el tipo de acción que se posea el socio, ya que se puede restringir su participación en temas relacionados con este tema.
participación en la bolsa de valores. En un principio, la creación de este tipo de sociedad fue pensada con la finalidad de que la empresa pueda cotizar en la bolsa de valores y convertirse en una sociedad anónima bursátil. De igual manera, la SAPI puede convertirse en una pequeña o mediana financiadora de proyectos, pero todo ello debidamente regulado por la CNBV. Aspectos corporativos. De igual forma, la SAPI toma como base los principios de la sociedad anónima común y los desarrolla de forma especializada, haciéndolos más versátiles y dinámicos. Nombramiento de un director general. Esta figura está contemplada en la sociedad anónima promotora de inversión, la cual tiene como funciones la gestión, conducción y ejecución diaria de los negocios de la empresa. Sociedad anónima bursátil. Las sociedades anónimas bursátiles son un tipo especializado que se deriva de las sociedades anónimas. Su característica distintiva es la posibilidad de comercializar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Característica. La denominación social es elegida por los accionistas y debe ir seguida de las palabras Sociedad Anónima Bursátil o las siglas SAB. Los socios reciben el nombre de accionistas. La responsabilidad de los accionistas es limitada al monto de sus aportaciones. Si un accionista está dentro del consejo de administración, este responde por daños y perjuicios. Deben tener la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores si su constitución es por suscripción pública. Ventajas de una SAB. No hay limitación en el número de acciones que pueden tener un accionista. Deberá tener un consejo de administración y un director general de manera obligatoria. Los accionistas de la sociedad tienen derecho preferente para comprar las acciones de los demás. Los accionistas no pueden hacer préstamo o anticipo sobre sus propias acciones. Debe tener un comité de auditoría y el auditor externo. No pueden emitirse nuevas acciones hasta que las anteriores se encuentren totalmente pagadas. Solo podrán emitir acciones en las que los derechos y obligaciones de sus titulares no se encuentren limitadas o restringidas. Acciones ordinarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar la emisión de acciones distintas de las ordinarias, siempre que las acciones de voto limitado, restringido o sin derecho a voto no excedan el 25% del total del capital social pagado. Bueno, esto fue una breve explicación sobre las sociedades mercantiles en México, así como su descripción y algunas de sus características. Te dejo en la descripción unos links donde podrás encontrar mayor información. Gracias. Hasta pronto. Mi nombre fue Juan Jiménez Ganso. Hasta luego.